Noches, compañeros. Pues el día de hoy vamos a comenzar con nuestra segunda unidad del curso de física y vamos a platicar sobre el tema de estática. En términos generales, ¿qué es la estática? Bueno, es el área de la mecánica que estudia los cuerpos que se encuentran en reposo. Y para eso, para poder estudiar de manera eficiente parte de estática, vamos a comenzar con reconocer cuáles son las dos partes que vamos a analizar. La primera, vamos a poner aquí la parte de mecánica, la vamos a dividir en dos. Para la parte de estática, porque está la otra parte de mecánica que ya lo habíamos platicado, que es dinámica. Lo que vamos a analizar en esta unidad son dos puntos, que es estática de la partícula y estática del cuerpo rígido. ¿Ok? ¿Y a qué me refiero con estática de la partícula y estática del cuerpo rígido? Bueno, en la parte de estática de la partícula vamos a considerar al análisis como si se estuviera aplicando únicamente en un punto. Y para la parte del cuerpo rígido, bueno, ya vamos a considerar que es un objeto, pudiera ser bidimensional o tridimensional, el cual tiene diferentes efectos por el simple hecho de habérselo aplicado a un algo diferente de un punto. ¿Estamos de acuerdo? Espero haberme dado a entender ahí. En la parte que tenemos que reconocer de lo que es estática, la parte fundamental de lo que vamos a platicar en esta sesión es sobre el álgebra de vectores. ¿Por qué? Porque yo necesito de esas herramientas matemáticas para poder analizar adecuadamente las fuerzas que se están aplicando en un cuerpo. ¿Ok? Y bueno, para eso vamos a recordar las operaciones con vectores. ¿Sí? Y pues básicamente podemos realizar las siguientes operaciones, sean A y B. Dos vectores nRn. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente van a ser en dos dimensiones ni en tres, pero pueden ser en n-dimensional. Para el caso de física nos vamos a trabajar obviamente en dos y tres dimensiones. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer? Bueno, con los vectores podemos hacer sumas. ¿Vale? En donde la suma de los vectores va a ser igual a la suma de sus componentes, es decir, a más b en i más a más b en j. En el entendido que i es un vector de tipo unitario, se recordarán, ese vector unitario por su definición tiene magnitud 1 y los vectores i, j y k corren en donde van los ejes de referencia, que son el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces el vector unitario que le da características al eje X o que caracteriza el eje X es el vector Y, el que caracteriza al eje Y es el vector J y el que caracteriza al eje Z es el vector K. ¿Ok? Entonces, aquí le falta poner X, X, Y, Y. ¿Sale? Entonces la suma de vectores es la suma de sus componentes. Luego, la resta de vectores, que también existe, es la resta también de sus componentes. ¿Ok? Y existen dos tipos de productos.
para los vectores. A punto B, que es el producto punto, que se obtiene haciendo AB transpuesta, que si se considera al vector como una matriz. Y por ahí nada más hay que recordar, por ejemplo, cuáles son las operaciones con los productos punto y cruz, ¿no? El producto punto y es 1, j.j es 1, k.k es 1 y así sucesivamente. Entonces, el otro producto que también vamos a requerir en algún momento es el producto cruz, que sea la cruz B. Y este A cruz B, recordarán que se puede establecer pensando que es un vector tridimensional, ¿eh? O sea, esto es indistinto. A ver. AY, AZ, BX, BY, BZ. Y recuerden que basta con resolver este determinante para que yo pueda obtener al producto cruz. Los vectores puede ser en 2, en 3 o en n dimensiones que se resuelva con este determinante. Muy bien, aquí vamos a comenzar analizando vectores primero por el método trigonométrico y posteriormente vamos a hacerlo ya por el método de álgebra de vectores. Esto nada más es como una manera de un recordatorio porque eso ya ustedes lo atendieron cuando llevaron su curso de cálculo vectorial. Muy bien. Para resolver problemas o planteamientos con este tipo de herramientas, pues vamos a tomar un ejemplo de los que ya están resueltos en el libro. Para esto les voy a mostrar el libro de estática. Permítanme un segundo. Este libro es el que nosotros vamos a estar trabajando, se llama Mecánica Vectorial para Ingenieros. Y este librito es prácticamente, pues es un clásico, ¿no? de la mecánica, particularmente para el estudio de la estática. Y vamos a resolver este ejercicio. ¿Sí? Las dos fuerzas P y Q actúan sobre el perno A. Determínese su resultante. Así de simple. Entonces vamos a ir acá a vamos a minimizar aquí. Y para esto pues ya tomé un recorte de la imagen. Vamos a guardar. Aquí vamos a dar guardar y abrimos otra página para que podamos tomar en consideración el planteamiento que hicimos. Entonces vamos a abrir esta capturita de pantalla que hice. ¿Para qué? Para que nos centráramos particularmente aquí en esta parte. Vamos a mover esto. Aquí está.
Oh, no está saliendo bien esto. Vamos a eliminar todo este. Y bueno, la intención era plantearles ahí el problema, pero no está funcionando. Entonces, bueno, vamos a tomarlo ahí. Son las dos fuerzas. Una fuerza que vale 40 newtons y actúa sobre el perno A, y otra fuerza Q que actúa sobre el perno A. Las dos fuerzas son coplanares, que quiere decir que están actuando sobre el mismo plano y son concurrentes porque están trabajando en el mismo punto. Entonces vamos a abrir un nuevo documento para tener, ahí está la pantallita, y entonces pues aquí tenemos nuestros datos. Haciendo un poquito de alarde de memoria, pues vamos a poner aquí un pernito, una fuerza Q y otra fuerza P. Esta vale 40 newtons, esta vale 60 newtons. Si mal no recuerdo, los ángulos son de aquí a aquí, son 20 grados, y de aquí a acá son 25 grados. Hay que determinar cuál es la fuerza que se está aplicando en el perno. Muy bien. Para apoyarnos, vamos a hacer un diagramita. Se llama diagrama de cuerpo libre. ¿Sale? Y en este diagrama de cuerpo libre únicamente vamos a representar las fuerzas. Como las fuerzas son concurrentes en un solo punto, están siendo aplicadas en este puntito y en el perno, pues yo puedo cambiar. En vez de tener todo el perno, toda la imagen del perno, voy a poner un solo puntito. Y aquí vamos a representar nada más las fuerzas, es decir, la fuerza que vale Q igual a 60 newtons, y la otra fuerza que está aquí, que vale P igual a 40 newtons. Como habíamos dicho, aquí voy a poner un poquito más clarito el color para que se distinga. Aquí tengo mi eje X. Es importantísimo poner adecuadamente la referencia, sobre todo en estática, porque créanme que el solo hecho de colocar los ejes en buena posición nos va a ahorrar una cantidad enorme de cálculos. Tengo el eje X y Y, básicamente pues es esto, ¿no? El eje X y el eje Y. Y sé que de aquí a acá existen 20 grados, y que de aquí a acá, o sea, entre este y este, ocurren 25 grados. Muy bien. Ahora, ¿de qué se trata este asunto? Bueno, se trata de obtener la resultante, y mediante el método trigonométrico, si yo tengo este vector, que le vamos a llamar Q ahorita, ustedes recordarán que un vector tiene tres elementos que son magnitud, dirección y sentido. En este caso, ¿cuál sería la magnitud? Pues la fuerza que está representando el vector. Por lo tanto, la magnitud sería de 60 newtons. La magnitud de este de acá, evidentemente, sería de 40 newtons. La dirección es el ángulo y el sentido es positivo o negativo. Los dos ahorita en este punto se plantearon como estar en sentido positivo. Eso depende del marco de referencia, de cómo asignen ustedes el marco de referencia. Y bueno, para obtener una resultante, vamos a decir, tomando en consideración que geométricamente la suma de A más B la puedo representar como la proyección de este vector sobre la punta del otro, y del otro vector sobre la punta del
cada vector se representa, o sea, esta línea es paralela a esta línea es paralela a esta, y si yo tomo este punto y lo uno de aquí a acá, esto es la resultante A más B, es decir, es la fuerza, la sumatoria de las dos fuerzas que están involucradas ahí. Si yo quisiera, por ejemplo, tomar A menos B, geométricamente, ¿cómo lo haría? Bueno, tengo mi vector aquí, tengo mi vector acá, y la unión del inicio, perdón, la unión, sí, del inicio de uno con el final del otro me va a dar ya la resta. Pero en este caso lo que nos ocupan son las sumas. Entonces, vamos a extender esta línea de acá, extendemos este de acá, proyectamos, y donde esté la unión de los dos, desde aquí hasta acá, vamos a unir con una línea, la cual va a ser la resultante. Pero recuerden también un detalle importante. En cálculo o en álgebra de vectores, la suma de vectores no se hace de manera directa, sino que se hace haciendo la suma de sus componentes. Entonces, si yo quiero encontrar la resultante de estos dos, podría descomponer en sus componentes rectangulares, sumar las componentes en X y las componentes en Y, pero en este caso estamos atendiendo el método trigonométrico. Entonces, de aquí resulta que se genera un triángulo. Por eso se llama el método trigonométrico. Lo voy a hacer un poco más acá abajo. Donde aquí tengo mi resultante R. Tengo mi vector de 40 newtons. Y tengo mi otro vector de 60 newtons. ¿Qué característica tiene este ángulo? Pues este triángulo, perdón. Una de las propiedades fundamentales de los triángulos es que la suma de todos sus ángulos es 180 grados invariablemente. Y esa la vamos a utilizar. Sin embargo, en este momento podemos constatar que no se trata de un triángulo rectángulo. Por lo tanto, no podemos ocupar las herramientas trigonométricas del teorema de Pitágoras de manera directa. ¿Por qué no podemos utilizar esas? Porque, pues obviamente esas técnicas o esas herramientas trigonométricas corresponden a los triángulos rectángulos. El triángulo rectángulo tiene 90 grados en uno de sus ángulos y este ninguno tiene 90 grados. Por lo tanto, vamos a utilizar tanto la ley de los senos como la ley de los cosenos para poder hacer la determinación de las medidas de este vector. Entonces a este vector le vamos a llamar, como habíamos dicho, P, a este le vamos a llamar Q para efectos de cálculo y vamos a tomar la ley de los cosenos. ¿Por qué la ley de los cosenos? Bueno, porque la ley de los cosenos se utiliza cuando yo tengo o conozco dos lados de un triángulo no rectángulo y conozco por lo menos un ángulo. Y ustedes dirán, ¿y cuál ángulo conocemos? Pues no conocemos uno, conocemos dos. Pero yo necesito el ángulo de aquí a acá. ¿Sale? Recordando un poquito de este vector. Vamos a quitar aquí la Q tantito. Para que pueda yo escribir. Este es el Q. Yo sé que el ángulo que hay de este vector a este es de 25 grados. Y sé que este vector es la proyección de este mismo de Q. Solamente lo moví hacia acá. No le cambié el ángulo de inclinación realmente. Entonces podemos afirmar que de aquí a aquí yo tengo 25 grados. También sé
que un ángulo de este tipo, o sea, donde yo tengo desde esta polo, por decirlo así, hasta el otro lado, tengo 180 grados, ¿estamos de acuerdo? Ah, bueno, pues si yo sé que son 180 grados, entonces la diferencia de 180 menos 25 es el número de grados que está en el ángulo interior. Entonces 180 menos 25, estamos hablando de que aquí existen 155 grados. ¿Vale? Con esto ya tengo la configuración completa para poder utilizar la ley de los cosenos. Conozco dos lados y un ángulo. Entonces, si yo tengo esto, pues ¿qué me voy a calcular? Vamos a calcular este. Así que es la resultante del vector. Para calcular cualquier lado del triángulo, yo necesito que el ángulo sea el opuesto a ese lado. O sea que si yo voy a calcular este lado, yo necesito tener este ángulo. Si voy a calcular este lado, necesito este ángulo. Pero como voy a calcular este, necesito el ángulo de enfrente y ese sí lo tengo. Entonces, r cuadrado va a ser igual a p cuadrado más q cuadrado menos 2pq multiplicando al coseno del ángulo que yo tenga disponible. Entonces vamos a hacer nuestra sustitución. R es igual a p cuadrado, que son 40 newtons, más q cuadrado, que son 60 newtons, menos 2 veces 40 por 60 por el coseno de 155. Todo esto en raíz cuadrada. Ahora basta con hacer la operación para que yo obtenga a mi resultante. ¿Ok? ¿Y cuál va a ser el resultante que voy a tener? Bueno, pues tendríamos que poner raíz cuadrada 40 al cuadrado más 60 al cuadrado menos 2 por 40 por 60 por el coseno del ángulo, que en mi caso 155. Tendríamos como resultado 97.725. ¿Qué son? Pues miren, este valor está elevado al cuadrado, queda newtons cuadrado. Este newtons cuadrado también. Estos son newtons por newtons, newton al cuadrado. Entonces al sacar toda la operación queda newton al cuadrado. Al momento aplicamos raíz, pues ya nos quedan únicamente los newtons. ¿Ok? Y aquí tendremos el valor de la fuerza resultante. Sí quiero recalcarles que una fuerza no puede estar nada más dada por un valor numérico. ¿Sí? Inclusive no puede estar dada nada más por un valor numérico y una unidad. Estaríamos diciendo únicamente que tengo pues, una fuerza, una magnitud ahí. ¿Por qué? Porque por su naturaleza la fuerza es un vector. Y un vector, acuérdense que tiene magnitud, dirección y sentido. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer acompañar a la fuerza? Pues tengo que hacer acompañar a su ángulo. ¿Sí? Esta fuerza tiene una magnitud que ya la conocemos ahora, que es de 97.725 newtons, pero me hace falta saber cuál es el ángulo de la fuerza. ¿Sí? Entonces, para obtener el ángulo, vamos a utilizar ahora la ley de los senos. Para que yo pueda calcular la ley de los senos, debo de tener o dos lados y un ángulo, o dos ángulos y un lado, dependiendo de lo que vaya yo a utilizar. Y la ley de los cosenos es muy simple. En su forma genérica es igual a A sobre seno de A. Vamos a ponerle alfa para que nos veamos más elegantes. B sobre seno de beta igual a C
sobre seno de gamma. ¿Vale? No se utilizan las tres igualdades, se utiliza únicamente un par. ¿Cuál? La que nosotros decidamos. Por ejemplo, yo aquí tengo este ángulo, para efectos de cálculo le voy a llamar a este alfa, a este le vamos a llamar beta y a este le vamos a llamar gamma. No, perdón, delta. No, habíamos dicho que es gamma. Entonces vamos a borrar gamma. ¿Ok? ¿Qué necesito yo ahora? Bueno, pues necesito completar todo el triángulo. Básicamente me hace falta el ángulo beta para que yo lo pueda tener, para que yo pueda tener el ángulo de la fuerza. El ángulo beta va a resultar de poder ocupar este ángulo que tengo aquí, que es el ángulo alfa, y dos lados. Pero ojo con esto, si voy a utilizar al ángulo alfa, tengo que utilizar al lado que le corresponde y siempre le va a corresponder el de enfrente. Entonces, si voy a, por ejemplo, voy a utilizar a beta, perdón, pues yo voy a utilizar a este de 60 newtons. Es al que tenga enfrente, es al opuesto. Entonces vamos a utilizar A sobre seno de alfa. ¿Y a quién le corresponde A? Pues le correspondería a R, a la resultante de acá. 97.725 dividido en seno de 155. Y esto lo igualamos ¿con quién? Con B, el ángulo que le toca acá, perdón, el lado que le toca acá, 60 newtons, dividido en el seno del ángulo del cual voy a calcular, que para mi caso es el seno de beta. Podemos hacer aquí la operación, ¿sí? De una vez este número y simplemente hacemos la operación y ya con esto queda. Lo que hay que hacer aquí literal es despejar. Entonces aquí, como estos dos números los conocemos, vamos a hacer la operación de manera directa, es decir, dividir 97.725 entre el seno de 155. Tenemos como resultado 231.2370. Vamos a acostumbrarnos aquí en física a estar usando 3 o 4 cifras significativas. Bueno, aquí lo vamos a dejar en 3 para... Sí, porque es un 0, no tiene mucho sentido. Y esto es igual a 60 sobre seno de beta. Ahora, este valor, este seno de beta está dividiendo, va a pasar para acá, multiplicando. Por lo tanto, la operación ya quedaría como 231.237 por el seno de beta igual a 60. Y ahora, este valor está multiplicando, tiene que pasar acá dividiendo. Entonces, seno de beta es igual a 60 entre 231.237. Por lo tanto, el seno del ángulo va a ser la división 60 entre 231.237. Y nuestro resultado es que el seno de beta es igual a 0.2594. Bien, pero ese es el seno. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues calcular el ángulo. ¿Y cómo hago para calcular el ángulo? Aplicando la función arco. La función arco elimina al seno, es decir, arco seno del seno de beta es igual a arco seno de 0.2594. ¿Correcto? Entonces arcoseno elimina la función seno y lo que tengo como resultante es beta. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendría que decir? Que beta es igual al arco seno de 0.2594. Y bueno, en la calculadora simplemente shift seno para obtener la función arco
15.2594, el resultado de beta son 15.03. Pero ojo con esto, respecto de este vector, no respecto, o sea, es respecto de este, no es respecto de la horizontal, que es esta de acá. Para llegar al horizontal estaremos de acuerdo que todavía tengo que transitar 20 grados más. Por lo tanto, el ángulo resultante, ¿cómo le vamos a poner? El símbolo de ángulo es este. Ángulo resultante es igual a 15.03 más los 20 que me faltan, ¿no? Entonces sería 35.03. Y ya estaría completo nuestro análisis. Ya nada más tendríamos que decir que el resultado, vamos a ponerlo por aquí en medio, resultado es igual a R igual a 97.725 a un ángulo de 35.03 grados. Y este sería el resultado obtenido. Aquí les voy a pedir siempre de favor que los resultados me los enmarquen para que yo los pueda ver pues con un poquito de mayor facilidad, porque a veces en la nube de números y de operaciones pues uno no se da cuenta, ¿no?, de realmente cuál es el resultado. Cuando lleguen, márquenlo de alguna forma, subrayenlo, pónganle un asterisco, lo que ustedes consideren que sea útil para resaltar el resultado. Y bueno, eso sería el caso de la resultante de fuerzas en un sistema coplanar. ¿Qué quiere decir coplanar? Que están en el mismo plano, ¿sí? Y concurrentes, es decir, que las dos están ubicadas o que tienen su área de acción en un punto donde los dos o tres o n vectores concurren ahí. ¿Ok? Es que, pues bueno, esto sería todo por el día de hoy, compañeros, para su clase de física. Y con base en este análisis que acabamos de platicar, les voy a solicitar que hagan un ejercicio que se les va a recomendar ahí en la plataforma de Claro. ¿Sí? Pues bueno, cualquier duda o comentario, quedo atento. Que tengan muy buena noche.